Bueno, pues sin más, yo creo que ya podemos comenzar. Si hay alguna persona que tenga problemas de sonido, lo indique. Y si no, empezamos cuanto antes ya para poder disfrutar de la herramienta y del taller. Bueno, confirmarme que veis bien la pantalla. La he reducido un poco para ver, mientras tanto, pues un poco el chat de las personas que se van incorporando, pero sobre todo por si tuvierais alguna duda, se puede plantear en el momento en que os surja, pero yo preferiría, si os parece bien, abrir un turno de preguntas al final, amplio, donde podamos ver todos los detalles que os puedan interesar del taller que comenzamos ahora. El taller tiene por nombre Taller de Power BI Online, Reporting para Departamentos de Marketing. Como tal, entonces, no es una charla al uso, sino que pretendo que sea totalmente práctico y que incluso vosotros podéis ir viendo cómo se pueden realizar estos ejercicios que vamos a hacer. Antes de nada, presentarme. Me llamo Manuel Sotomayor Sáez, soy consultor freelance especialista en tecnologías de Microsoft, sobre todo en lo que hasta ahora se ha llamado Office 365 y desde un tiempo para acá se llama Microsoft 365, que es como conocéis, supongo, es un entorno de herramientas, pues desde el clásico Office hasta herramientas, digamos, más novedosas, como pueden ser SharePoint o OneDrive, en su caso, y toda la plataforma de configuración de datos y de servicios que constituyen Power Platform, entre las que se incluye Power BI, que es la que vamos a ver ahora, y Flow, que ahora se llama Power Automate, Power Apps, etc. Como veis un poco en el esquema, pues yo me dedico a integrar precisamente en las empresas, dentro de la tecnología de Microsoft, todo lo que pueden ser el conjunto de elementos que componen el software, digamos, de las empresas, desde ERPs, el punto de venta, comercio electrónico, compartir los contactos y los mails, etc. ¿Vale? Bien. El taller tiene estos 6 puntos. El último es prácticamente lo que vamos a dedicar a todo lo que es documentación y debate. En el primero os voy a hacer una presentación de qué es Power BI y concretamente Power BI Desktop, que es una herramienta totalmente gratuita y que nos va a permitir trabajar hoy en el taller. Esa herramienta, si no la tenéis ya, os la podéis descargar del sitio web que os voy a indicar a continuación y podéis ir trabajando con ella, incluso con los ejemplos que vienen al uso desde la propia Microsoft. Después veremos, dentro de lo que se llama el entorno de Power BI, digamos que hay una parte que es lo que se llama ETL, es decir, extracción, tratamiento y carga, es decir, en inglés sería Extract, Transformation and Load, es decir, coger la información de diferentes fuentes, que pueden ser hojas Excel, bases de datos SQL, texto web, PDF, etcétera, transformarlas para sacar todo el provecho de esa información, coordinarlas y crear un modelo de datos que nos sirva para luego presentarlas de una forma determinada para, digamos, extraer toda la información posible y sobre todo ayudar a la toma de decisiones. En vuestro caso, en lo que sería el departamento de marketing. En este caso, claro, dada la brevedad del taller no nos va a hacer tiempo de dar todo, pero sí quiero que veáis una idea de cómo se puede crear y hacia dónde vamos a ir. En este caso, haremos una breve explicación de lo que son las medidas y, bueno, ya iremos viendo un poco cómo se maneja, digamos, toda la parte de extracción y transformación de datos, cómo creamos un pequeño modelo de datos y la parte, digamos, penúltima, que sería elaborar informes interactivos y paneles. Dejo para el final la parte de, una vez que se ha hecho, hasta ahora solo estaríamos trabajando con Power BI Desktop. Pero ya a la hora de publicar y compartir vemos las posibilidades que hay en función ya del servicio que hayamos contratado con Microsoft. Si hemos contratado la versión Pro o si pues seguimos con la gratuita
y vemos hasta dónde puede llegar la posibilidad de compartir información. Por último, os damos unos consejos, sobre todo consejos de cómo manejar diferentes tablas y elementos de Excel que quizá vaya haciendo anteriormente, o sea, cuando lleguemos al tema de la lectura. Power BI se compone de varios servicios. Es un conjunto de servicios, herramientas, conectores, etcétera, encaminados a obtener información y transformarla para presentarla de manera que nos capacite para tomar mejores decisiones empresariales. En la web, o sea, en el sitio, en el URL que veis aquí abajo, es donde se puede comprobar o ver los servicios y ahí podéis descargar, de hecho os lo presentaré al final, el Power BI Desktop. Power BI Desktop es la herramienta para PC gratuita que permite precisamente todos los elementos. Es decir, permite extraer información, transformar la información y publicar la información. Y, por supuesto, hacer visualizaciones. Bien. Nosotros entonces os voy a presentar cómo se entra cómo se presenta Power BI Desktop. Después haremos prácticas de cómo se extrae información y de diferentes fuentes. En este caso podéis ver, si lo veis, lo amplío un poco. Podéis ver que esto es una foto fija, pero lo veremos en real, cómo puedo extraer datos desde hojas Excel, de textos en CSV, de PDF, de carpetas de SharePoint, de SQL Server, base de datos Access, etc. Incluso de servicios en línea como puede ser web. Haremos una prueba incluso con unos datos que podamos extraer de línea, ¿vale? Bien, el siguiente punto que veremos aquí para que se ajuste bien, perfecto. Será una pequeña, digamos, descripción de no solo los campos y los datos que vamos a obtener desde la lectura, sino que podemos crear nuevos campos y nuevas medidas dentro de Power BI. Veremos que es algo parecido a lo que es el campo calculado de Excel, pero, bueno, digamos, con muchísimas más posibilidades. A partir de ahí, esta imagen os puede resultar familiar a los que hayáis utilizado SQL Server o si alguna vez habéis hecho alguna base de datos con Access, pues esto es el modelo de relaciones que llaman. No es exactamente eso y no se pretende llegar a ese punto, pero sí es muy, muy parecido. De hecho, cuando hagamos la práctica, las tres tablas que pretendo relacionar, pues se crearán. Esto es una típica relación uno a muchos, etcétera, que iremos viendo para crear que es el modelo de datos, ¿vale? No en el día de hoy, pero sí podréis llegar a elaborar estos pequeños informes, en este caso de ventas, sobre datos que provienen de un pequeño ERP que a su vez se lee desde Excel. Y con eso se elabora eso y lo veréis trabajando de forma interactiva. Y la última parte ya que sería cómo publicar y compartir ficheros con Power BI. Aquí hay dos posibilidades. Una, publicarlo directamente en el servidor de Power BI o dos, publicarla dentro, en este caso sería dentro de una página web, en este caso es una página web de SharePoint. Se hace de una forma muy simple y con, digamos, sin mayores complicaciones, ¿vale? Pues sin más, voy a entrar directamente en Power BI. Bien. Esto lo voy a poner a pantalla completa. Si tenemos algún problema de visualización o no se oye, me lo vais comentando y vamos corrigiendo sobre la marcha. Bien, esto que veis aquí es una instancia que he abierto de Power BI. Esta es la instancia, digamos, sobre la que, digamos, toda la información que os voy a presentar para que veáis cómo, de qué consta la herramienta de Power BI. Es un formato, este último formato de presentación
se ha modificado recientemente para parecerse más al entorno Ribbon de Office, del Office normal y corriente, de Excel, Word, PowerPoint, etcétera. Solo que aquí tiene 3 pestañas diferentes. Esta es la pestaña de informe, es decir, aquí es donde se crean las visualizaciones. Esta es la pantalla donde se capturan los datos. Veréis aquí que aquí tengo, si yo marco, por ejemplo, la tabla de artículos, me sale la tabla de artículos, la tabla de categorías, etcétera, ¿no? En la tabla de clientes. Y en esta última es donde se crea el modelo de datos, lo que hemos estado viendo antes de las relaciones. Voy a maximizarlo para que lo podáis ver, donde se ven las relaciones que hay entre, sobre todo, la tabla de facturas líneas, que es un poco de la que se obtiene la mayor parte de la información, y luego otras tablas que de alguna forma sirven como perfiladores de esta tabla. Es decir, ya veréis que cuando se vaya creando algo, por ejemplo, en este caso, lo que se puede ver es que estos son informes, esto no es un cuadro de mandos, es simplemente un informe, pero sí es interactivo. En este caso, por ejemplo, si a mí me interesa ver, no sé, que las compras que se han hecho de bicicletas de carretera de tipo B, pulso en ella y perdón, voy a hacerlo aquí. Y veis que automáticamente todos los distintos, no son exactamente paneles, pero se le parecen, que están en este informe, se adecúan a la información que he querido perfilar. Es decir, con cada elemento voy viendo, pues, por ejemplo, si tiene mayor, veis, por ejemplo, donde vienen los totales a la izquierda, el de ventas y el beneficio neto, se están refiriendo a ese modelo en concreto de producto, que a su vez es de una de las 5 categorías de mayores ventas. Si quiero el mayor, que es el primero, pues automáticamente se ajustan todos los elementos y como veis, no solo es que sea dinámico en el sentido de las parecido a las tablas dinámicas de Excel, sino que además es interactivo. Y además con una doble ventaja, que es todos los usuarios que vean este informe pueden interactuar con él de manera independiente. Es decir, lo que ve cada uno, digamos, es para ese usuario. Aunque ven el mismo informe, cada uno lo adapta o lo perfila como considera oportuno o donde le pueda resultar más interesante. ¿Vale? Bien. Entonces hemos quedado que aquí arriba están las herramientas, digamos, los menús clásicos de Office. Aquí a la izquierda están los 3 paneles los 3, sí, digamos, paneles, el de visualización, el de datos y el de modelo de datos. Este de filtros, por ahora lo voy a saltar un momento. Aquí están todos, hay muchos y todavía hay muchísimos más, de elementos de visualización con los que se puede trabajar con los datos. Veis que hay desde los cuadros gráficos de barras horizontales, verticales, acumulados, etcétera, gráficos de líneas. Recordará mucho a los gráficos de Excel, gráficos de tarta, circulares, etcétera. Esto ya es otra cosa distinta. Esto es un árbol. Es decir, aquí el ancho y el de los cuadrados va en proporción al dato. Datos geográficos, referencias, etc. Y aquí ya empiezan a aparecer cosas. Por ejemplo, este que veis aquí es el que hemos empleado para la rentabilidad, que es una especie de indicador, como si fuese un KPI, no lo pretende ser, pero lo que pretendo es decir, si la rentabilidad es menor de una cantidad determinada, pues la aguja estaría por el rojo, con lo cual saltarían un poco las alertas. Pues esta es un poco la idea. Es que de una forma visual la información que obtengamos nos ayude a tomar la decisión. Y saber si en un momento determinado un determinado producto se vende mucho pero es poco rentable o un raro. ¿Vale? Y aquí a la derecha están los campos del modelo de datos que yo he creado. Y que yo, una vez que lo tengo aquí, puedo emplear para situar cualquier elemento. Aquí en este hueco, digamos, que quedaría, podría poner otra cosa. Podría poner, pues, no sé, el ratio de ventas con unas condiciones determinadas. Todo eso, cada vez que vaya haciendo un informe,
y visualizándolo veréis que se interactúan unos elementos con otros. Es decir, ya no son gráficos solamente como tales, sino que si yo interactúo con uno de ellos, automáticamente se coordina, digamos, con el resto de las visualizaciones. Bien, digamos que este sería el objetivo, o por lo menos el objetivo, después de un conocimiento bastante, o sea, medio alto, digamos, de las posibilidades de elaboración de informes de Power BI. Sigo diciendo que esto está hecho con Power Desktop, que es una herramienta gratuita de Microsoft, que además siempre será gratuita, porque la condición que ha puesto Microsoft es que esta herramienta, digamos, que se cobre por el servicio posterior de acceso a datos y de compartición, pero no por el hecho en sí de la herramienta. Y además esta es relativamente independiente de Office. Es decir, yo puedo abrir cuando se descarga, pide una cuenta de correo electrónico, pero no tiene por qué ser una cuenta de correo Office. Puede ser una cuenta Gmail, es decir, mi correo o una cuenta de mi propio servidor. Lo que pide es una cuenta de correo electrónico. Claro que cuando la emplea con una cuenta de Office 365, la coordinación y la integración de todas las herramientas es mucho mayor, pero como tal es un servicio independiente. Bien, digamos que ese sería un poco el objetivo a conseguir, ¿no? Si no ya de este taller, por lo menos de lo que sería la aspiración a conseguir. Estoy abriendo otra entidad, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser directamente empezar a trabajar. Os abro ya una nueva Power Desktop. Sí, os digo que desde el principio tarda un poco en cargar, porque se supone que está inicializando las características del modelo, etcétera. Y lo que vamos a hacer es trabajar sobre un modelo en blanco. En principio lo que me dice es, bueno, todos los ficheros que yo he ido haciendo y que incluso tengo grabados, pero yo ahora lo que voy a hacer es empezar directamente a obtener datos, ¿vale? Veis que es la misma herramienta, pero ahora mismo es como un cuadro, un lienzo en blanco, para empezar a trabajar. Voy a quitarme esto de aquí un momento, voy a quitar esto de filtros, visualización, luego lo ponemos aquí, pero veáis que las tres columnas de filtros, visualizaciones y campos quedan a la derecha, arriba está el Raven clásico, donde veremos todas las opciones de obtener datos y empezaremos a obtener datos de un sitio que tengo preparado. De hecho, me quiero detener un momento en Excel. Y os voy a presentar dos o tres tablas que voy a utilizar en el ejemplo. En este caso veis que esta es la tabla de factura líneas que habéis visto en el ejemplo inicial que os he mostrado. Estos son datos, vamos a decir, reales, datos que vamos a leer, de una tabla típica de formato, digamos, anterior a 2007, para entenderlo. Es decir, lo que hemos hecho toda la vida, cuando teníamos datos, le poníamos la primera línea, la primera fila, le poníamos un color un poco más oscuro y luego empezábamos a meter información. Para que no se nos fuese la fila, lo que hacíamos era, en vista, le decimos inmovilizar o movilizar paneles, en este caso, paneles de filas. He dejado la primera fila para que al ir hacia abajo no se sepa cada uno de los campos que estoy utilizando de qué es, de cuál sea. Esta información la puedo entender y leer perfectamente de Power BI, pero para mayor ventaja, entre esta tabla o lista, por llamarlo así, y esta otra que vais a ver a continuación, hay una pequeña diferencia. Esta parte es lo que es una tabla dentro del uso genérico de Excel. Es decir, yo convierto esta información, que es básicamente una lista,
en una tabla que tendrá un nombre, de hecho, si entro aquí en diseño de la tabla, veis que se llama facturas líneas, pero que tiene una salvedad, y es que los nombres de los campos que están arriba, y yo, estando en ella, me muevo, fijaos en la denominación de las columnas que pone ABCD, etcétera, si yo me muevo hacia abajo, los nombres de las columnas cambian de sus letras al nombre del campo, con lo cual no tengo que hacer ningún tipo de inmovilización de filas ni nada de eso. Segundo punto. El campo. Yo he creado aquí, habéis visto que tengo aquí la factura, digamos, el nombre de la factura, el número de la factura, el artículo del que se trata, la descripción del artículo, la cantidad de elementos que se han comprado, el descuento que se le ha aplicado. Hay 3 tipos de descuento, pero en este caso solo se aplica el primero. El precio final de venta. Estos son datos simplemente. Y al llegar aquí, pues he hecho lo típico. O sea, yo entro aquí y si trabajamos con referencias relativas, pues dice que es multiplicar 8, en este caso 8, por 551,02, total me da el importe. Una vez que yo he hecho esto, la única forma que había o hay de que esta fórmula se aplique a todo era arrastrando desde esta celda hacia abajo. Claro, si los datos son pocos, pues no hay problema. El problema es que en este caso ya vamos por 428 filas, o 427. Es un poco fastoso tener que estar arrastrando así hasta que se vaya. Y sobre todo que después, a la hora de referirme a la fórmula, tengo que tener en cuenta que esto está en la fila 5, que son las columnas D y H. Fijaos en la diferencia entre esta definición de fórmulas y todos y esta. Es lo mismo, es la misma información. Olvidaros un poco del formato de que esté en azul o no, eso lo hace un poco por defecto, pero se puede poner que se quiera. Pero así como aquí sigo teniendo los datos, aquí en la fórmula veis que ya no pone D5 D2 por H2, sino que pone cantidad por precio. Es mucho más explicativo y se refiere, si ahora hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Veis? Hace exactamente lo mismo en cuanto a su trabajo. Ventaja, que cuando yo hago esto, si yo hago la primera fórmula y por lo que sea cambio, imaginaos que he hecho algún cambio. Cuando voy a hacer un cambio, voy a provocar un cambio para que me lo voy a decir, aunque sea quitarlo y volverlo a poner. Fijaos que cuando yo pongo esto y le digo PVP, con el de cojete, me toma los campos que están ya arriba, le digo que es PVP y cierro. Perdón, he puesto arroba para que no me tomase. Bien, ya le he tomado el dato y a continuación aparece este icono. Entonces, cuando me dice la posibilidad de que yo le haga, primero le ponga un formato determinado y después actualice. Entonces, es que no le he cambiado nada, entonces lo ha detectado. Pero en vez de tener que hacer arrastrar, como en este caso, lo que me permite es, me dice, la posibilidad de sobreescribir y entonces sobreescribe automáticamente toda la tabla, directamente, con esa forma. Y otra salvedad, si yo en este caso quiero decir que este dato es un dato fijo, por ejemplo, en vez de 6.599,78 son 6.700, escribiría, no me lo tomaría, ¿vale? O sea, puedo hacer salvedades en las filas de los datos, cosa que aquí en las facturas de líneas normales es más complicado. ¿Vale? Bien, ¿cómo se convierte entonces una lista normal que aunque la puede leer, luego de su manejo es un poco más complejo, mientras que el formato de tabla es mucho más ágil de verificar y de cambiar? ¿Cómo se convierte una lista clásica de Excel en una tabla? Bien, pues vamos a hacer directamente. Digamos, truco primero. Me sitúo dentro de la lista que yo quiero crear.
en este caso, facturas líneas. Y pulso Control T. ¿Dónde están los datos? Los datos, por defecto, estando ubicados en la tabla, me coge absolutamente todos los datos. Y van desde A1 hasta I2428. Y eso sí, tengo que tener marcado la primera opción que me dice la tabla tiene encabezados. Yo le digo aceptar. Y ya, por sí mismo, me ha cambiado directamente la factura líneas que tenía yo en formato normal a tabla igual que este. Por defecto no me cambia esta fórmula que yo había hecho. Me voy a venir para arriba, al principio. Esta parte de lista de paneles ya no sería necesario, porque una vez que yo estoy en ella, fijaos que ya, ¿veis? Me toma los mismos datos igual que en la tabla anterior. Y lo que os iba a decir antes, si yo ahora me sitúo aquí y le digo, igual que he hecho aquí, esto es igual a la cantidad multiplicada, marcando la celda, igual que clásicamente. ¿Veis? Aquí sí me aparecen ya las opciones, y entonces ya lo que le digo es que sobreescriba en todas las fórmulas. Al sobreescribir ya me ha actualizado todas las fórmulas de todas. Fijaos si es mucho más rápido así que no ir arrastrando hasta que yo calcule que termina la FIR, que esto va a centrar. ¿Vale? Con lo cual ya tendríamos esta tabla, digamos, terminada. Pasaríamos al día. Solamente si os diría, si una lista que tenéis en formato antiguo la cambiáis a diseño de tabla, conviene que por defecto toma tabla 1, tabla 2, tabla N, le pongáis un nombre. Aquí le vamos a poner facturas. Luego ahora cuando veamos el acceso desde Power BI, veréis que hay alguna diferencia. Y luego están las dos pestañas de datos que yo tengo en clientes y facturas. Estas las voy a dejar así, pero se podrían perfectamente pasar directamente en esta es la cabecera de las facturas, estas serían las líneas de facturas, estos serían los clientes. ¿Vale? Vamos a dejar así para desde Excel, bueno, lo diré, desde Power BI, empezar a hacer lectura de datos. Bien, entonces estamos vuelvo después de esa matización sobre las tablas Excel, me vengo a obtener datos. Veis que aquí tengo directamente de Excel, pero yo me gustaría que vierais todas las posibilidades que hay y entonces le voy a decir que me dé todas las posibilidades por si me interesa a mí. De hecho, vamos a hacer, si por tiempo, vamos a hacer alguna texto de CSV, alguna de PDF, etcétera, para que veáis todas las posibilidades. Los lectores, las lecturas de datos desde Power BI, de hecho, de Power Query, que es la parte con la que estamos trabajando, es amplísima y se va ampliando cada vez más. De hecho, si solo buscamos en archivos, tenemos archivos Excel, archivos de texto separados por comas, XML, JSON, o buscar una carpeta, o carpeta de SharePoint. Estas serían las listas de SharePoint. En bases de datos, pues desde la base de datos SQL Server, que es la que tomo por referencia, base de datos Access, Database, Oracle, DB2, IBM, Postgre, MySQL, etc. Aquí hay para todo. Esta parte de Power Platform es la que se refiere a los datos específicos dentro del conjunto de plataformas de lo que Microsoft llama Power Platform, y concretamente estos, Common Data Service, que es un conjunto de datos que pretende estandarizarse para todos los proveedores. Por supuesto, Azure, servicios en línea, pues tenemos desde SharePoint, Dynamics 365, extraer datos de los correos si estáis trabajando con Office 365, Dynamics Business Central, Google Analytics, etc. Cada vez más. O sea, sí, esta lista es enorme. Y aquí en otras, pues veremos desde la web, o listas de SharePoint, o los clásicos ya de directorio activo, de Spark, etc. ¿Vale? etc. Bien, nos vamos a ir a archivo. Decimos que el fichero es Excel.
queremos conectar y estoy ya en la carpeta donde tengo los datos de ejemplo que son ventas ejemplo, para que escriba un ejemplo claro y sencillo de uso. Bien, le digo abrir, veis que en este caso este fichero, ahora me va a dar un error porque me está diciendo que me va a decir que el fichero está abierto. Está abierto porque cuando le coge, o sea, me va a dar el error, lo voy a provocar para que me lo dé. Cuando estoy así, cuando está creando el modelo de datos, los ficheros tienen que estar cerrados. Cuando se vaya a hacer, el fichero está en uso, no me deja. Cuando ya, una vez que ya está creado el modelo de datos, los datos del matriz se pueden estar trabajando con ellos, que no pasa nada y sigue. Bien, voy a cerrar datos de ejemplo, que es este. Y también, y luego por el otro. Y ahora, ya una vez cerrado, voy a abrir. Y ahora quiero que fijéis en una cosa. Bueno, está leyendo todo lo que ha encontrado en la tabla, en el fichero de Moventas ejemplo, que es un XLSX, es decir, un fichero Excel, y veis que aquí hay como dos iconos distintos. Este, que tiene una línea azul arriba, y estos otros cuatro, que parece que son, digamos, en blanco. Estos dos se refieren a tablas, tal como la que hemos creado, que esta es la última que acabamos de crear, y estos se refieren a pestañas de Excel. En este caso, la pestaña tabla es a su vez la que tiene la tabla factura líneas. Entonces, aquí y aquí leeremos lo mismo. En este caso, como he convertido la tabla de facturas líneas, la he convertido, que es esta, está en esta pestaña, la he convertido a tabla, pues está repetido. Pero bueno, en mi caso lo que yo quería que vierais es, normalmente solemos meter una tabla, una lista en cada pestaña. Aquí lo más fácil es, por ejemplo, pues yo puedo utilizar tablas auxiliares, pero con formato tabla siempre me las sacará de forma detallada, aunque estén en una misma pestaña. Ahora, en este caso es que coincide que cada tabla está en una pestaña diferente. Pero bueno, básicamente voy a coger la última que he hecho, que es esta. Si no le señalo, simplemente me dice qué es lo que tiene. Entonces, le digo que esta la voy a usar. Podría hacerlo una por una, pero prefiero que se vaya viendo y entonces voy a marcarle ahora aquí, en clientes. Clientes, veis que ahora mismo no está puesto la tabla, pero sí reconoce que hay información. Y entonces también me puede interesar, pues la marco. Y también me interesa ver qué hay en facturas. Señalo facturas. Esta sería la cabecera. Básicamente es la factura, en qué fecha está hecha y qué clientes. Pues la marco también. Insisto, como solo tenemos horas, pues lo voy a ir haciendo un poquito así rápido, pero lo normal es, como la fuente de datos en este caso es la misma, cojo los tres datos que me interesan y una vez que ya le he dicho cargar, le digo transformar datos. Pulso en la opción de transformar datos. Entonces, procede a realizar la evaluación y la carga, digamos la lectura, perdón. Ya ha leído facturas, ya ha leído clientes, que son las más pequeñas, y facturas de detalle le está costando más porque evidentemente son 2.500 registros. Y ahora entramos dentro del editor que se llama Power Query. Este editor, en su versión reducida, también está dentro de Excel. También en Excel, una vez que decimos carga de datos, también puede hacer, es algo parecido a esto, pero es evidentemente, el de Power BI Desktop. Sigo diciendo que estamos todavía en la herramienta Desktop, es mucho más completo. Bien, y aquí vamos, tabla por tabla, facturas, clientes y detalle, la información que tiene. Nos vamos a facturas. Siempre veremos lo mismo. Arriba un menú estilo Rayon, clásico
Microsoft, donde vemos la posibilidad de especificar qué datos, calcular el origen, velocidades, dividir, etcétera, algunas cosas genéricas de la tabla. Y luego ya lo que nos interesa es entrar en detalle de los datos de las columnas que componen la tabla, por si queremos hacer algún tipo de transformación. Y por último, podemos agregar columnas nuevas, agregar KPIs, podemos hacer que con independencia del origen de la información, yo puedo transformar los datos para obtener la información que me resulte más relevante. Por ejemplo, imaginemos que en este caso el número de la factura, veis que el año viene a la izquierda, o parece, porque pone 2016-01, etcétera, y sin embargo es de enero de 2017. Supongamos que hay muchas empresas que utilizan una codificación del número de factura que tenga algún sentido, algún valor. Pues se podría descomponer ese campo de factura en distintas columnas, cada una con la información relevante. Por defecto, lo que hace es evaluar qué tipo de dato es, si es tipo texto, si es número, etcétera. Luego he dejado aquí arriba esta parte para indicar si ha habido algún error de lectura o si hay campos nulos o vacíos. Aquí en este caso está todo ok, excepto hay un error del 2% en algún cliente. Eso ya lo tendríamos que ver. Posiblemente sea un cliente nulo o que tenga un dato nulo o algo así. Bien. Y en este caso, la única cosa que quizá echéis en falta es que si yo me voy a la pantalla de inicio, aquí no hay un botón de deshacer, como lo hay en Excel o lo hay en Word o en PowerPoint, sino que, digamos, la zona de deshacer está aquí a la derecha, donde pone pasos aplicados. De hecho, aquí el primer paso que he hecho ha sido el origen, después navegación, después encabezados promovidos y después tipo cambiado. Y todo esto son instrucciones que vienen aquí arriba. Si yo quiero deshacer algo, lo único que tengo que hacer es pulsar aquí en el botón izquierdo y deshago el dato. No necesariamente en el último, yo puedo deshacer un intermedio. Lo que pasa es que en algunos casos tengo que hacer eso con cuidado por si afecta a lo que viene después. Pero en definitiva, si yo quiero deshacer, de hecho haremos alguna cosa y diremos, no, esto no me convence, lo cambiamos y punto. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a los datos. Segundo, esto lo que hace es una lectura en tiempo real de la información tal como se encuentra, en este caso, en la hoja, en el libro Excel, en la lista de facturas. Si no me voy a clientes, tengo el ID del cliente, el nombre, tipo de cliente, tendré que ver de dónde sale esto y sobre todo, y población. Y me sale la capital en la que sale este número. Y en factura detalles, sabes que es lo mismo, factura, artículo, descripción, cantidad, descuento primero, descuento segundo, tercero, PVP y venta. Y aquí está el importe de la venta. Pero fijaos, en Excel venía una fórmula. En Power BI lo que viene es el resultado de la fórmula. Nunca lee fórmulas, porque además Power BI tiene su propio lenguaje de fórmulas, se llama DAX. Entonces, lo que hace es tomar el valor. Pues si al multiplicar 8 por 551 salían 4.408 con 16, pues ese es el valor que toma. ¿Vale? Esto es importante porque así como en Excel yo puedo crear una fórmula en la tabla, como os he dicho, y eso me valía para todos, pero luego yo podía hacer excepciones cuando yo cree algún campo calculado, que sería el equivalente, o alguna medida. Aquí solo es para toda la tabla, no hay excepciones. ¿Vale? Son datos a tener en cuenta que, bueno, se parece a Excel, pero no es exactamente como en Excel, sino que yo voy tomando los datos tal como están. Bien. Vamos a hacer algunos cambios. En el caso de, me voy a venir a clientes, porque aquí he notado que en el campo, es decir, sí os recomiendo una cosa, los cambios se pueden hacer de forma, digamos, para cada campo se lo van haciendo los cambios que correspondan hasta terminar con el último, eliminar o lo que sea. Yo recomiendo que en vez de hacerlo
en el concepto de cada columna, lo que se haga es el tipo de dato que se vaya a hacer. Es decir, si yo ahora mismo le voy a cambiar a cliente el tipo de columna que es, vemos aquí y le diría tipo de datos cuáles son, en este caso me dice que es cualquiera, y yo quiero que sea texto, yo en vez de seguir después con cliente diciendo, pues ahora quiero que me busque los errores, no, ahora yo lo que quiero es, si al nombre o al tipo le tengo que cambiar el tipo de datos que es, prefiero hacer todo ese cambio directamente para todas las columnas, porque lo hace en un único paso, para todos los cambios, todos que sean el mismo cambio. Por ejemplo, yo ahora digo, bueno, cliente, el cliente va a tener un tipo de dato texto. Entonces convierto los números a texto. Y el tipo también lo va a tener en texto. ¿Vale? Está diciendo que es un tipo genérico, pero ha detectado que es número entero, pero yo resulta que para mí esto es como si fuese un código. No voy a hacer ningún tipo de operación numérica con ellos, pues entonces también le digo que es texto. Fijaos que ahora lo que le digo es cambiar esta columna y sustituir la actual. En vez de crear un paso nuevo, lo que hago es únicamente en el mismo paso he cambiado dos, ¿vale? Con lo cual tengo, pues en este caso, todos son texto. El cliente, el tipo y la población. Bien, me voy a facturas. Aquí en cliente lo que he hecho es lo mismo, decirle, bueno, en la factura es texto, en la fecha es formato fecha y quiero que en vez de número entero que sea texto. Sustituir al actual. ¿Vale? Y por último, facturas detalles. Como aquí se van a relacionar por el nombre de la factura, está bien, por ahora no voy a hacer nada más. ¿Vale? Imaginaos que yo ya he dicho, bueno, pues yo ya las tres tablas que yo quería tener, ya las tengo, bueno, pues le digo cerrar y aplicar. Le digo aplicar los cambios. Fijaos que he hecho simultáneamente la extracción y transformación. Hay muchas cosas más que se pueden hacer, evidentemente. Iremos poco a poco con ellas. Pero ya he creado, digamos, la factura de detalle, clientes y facturas. Ahora está haciendo un doble proceso. Por un lado, cargar la tabla es decir, si me vengo aquí, fijaos que ya me aparece a la derecha las tres tablas que tengo. Clientes, el cliente, el nombre, la población, el tipo, facturas, cliente, factura y fecha, y detalle de la venta. ¿Vale? Esta es la última que hicimos. Estas serían digamos, las columnas. Voy a ver si ha creado algo del modelo de datos. En el modelo de datos resulta que me ha dado a entender que facturas se relaciona a través de, perdón, cliente se relaciona a través de cliente, por eso los he cambiado a texto. Y facturas de detalle se relaciona a través del número de facturas. Es decir, sin yo haber hecho nada, ya me ha establecido una relación, si conocéis un poco, es lo que se llama varios a uno, es decir, uno a muchos. Es de las facturas de detalle, cada X facturas que tengan el mismo número de facturas del detalle se refieren a una única factura de la tabla de la lista de facturas. Las relaciones en Power BI normalmente son uno a varios, pero también admite varios a varios. Es decir, varios clientes tienen varios. Si hubiera aquí una tabla de artículos, que luego tendríamos que cargar, pues podríamos establecer una relación varios a varios entre un cliente compra varios artículos y a su vez un artículo es comprado por varios clientes. Con lo cual eso sería una relación directa varios a varios. Eso hasta ahora, por ejemplo, en Access no se puede hacer. Tienes que hacer una tabla intermedia. Aquí le puedes establecer esa relación varios a varios siempre y cuando vayas a hacer la vista, te digas, bueno, en este caso, ¿cuál es la dirección? ¿De clientes a artículos o de artículos a clientes? Le dices la dirección en la que cuenta y lo establece por eso. Pero bueno, tenemos un pequeño modelo de datos, ¿vale?
básicamente 3. Bueno, pues vamos a empezar a hacer, a ver si podemos hacer alguna cosa. Vamos a ver las visualizaciones y vamos a ver los campos. Veis que aquí ya tengo los clientes, tengo las facturas y tengo el detalle de las facturas. Bien, vamos a coger del artículo, solo tengo la descripción. ¿Vale? Entonces, la forma de hacer esto, ¿cómo es? Pues yo marco el tipo de informe que yo quiero hacer, por ejemplo, tabla, y el tipo de objeto visual que quiero hacer, y le digo que aquí quiero poner los artículos. Me saca todos los artículos que hay y le voy a decir, fijaos que en este caso estoy haciendo, ya estoy visualizando, es decir, ya he hecho la extracción, he hecho un modelado muy simple, solamente le he cambiado 4 cosas, y después estoy empezando a hacer las visualizaciones. Para que se vea bien, lo que voy a decirle es que este modelo, veis que aquí tengo las visualizaciones que puedo realizar y debajo viene específicamente para cada caso, según lo que haya seleccionado, o bien puedo modificar las características del grupo entero, o bien campo por campo, comportamientos, etc. En este caso lo que voy a decirle es que se vea más grande. Vamos a poner así para que se vea bien. Lo abrimos y pongamos que lo vemos así. Vale. Yo además del campo quiero poner, de las facturas de detalle, quiero poner el total de venta, el total de lo que se ha vendido. Me aparece aquí. ¿Vale? Bien. Hasta ahora esto es simplemente prácticamente como si fuese una tabla dinámica. O sea que si yo señalo aquí, si yo le voy poniendo otros parámetros, pues me irá diciendo alguna cosa, pero no se diferencia más de lo que sería la descripción, el importe total de la venta y un total. Bueno, vamos a ver que ahora, aparte, yo me gustaría ver los clientes que tengo. Perdón, esto no, que es el número. Voy a hacerlo de aquí. Lo voy a borrar. Y me voy a unir al nombre del cliente. Estos son los clientes que tengo. También le voy a poner así en grandecito. La cuadrícula, para que lo coja completo. Y le digo que también sea 15 a 16. Bien. Vale. Si se ve bien, si no se lo veis bien suficientemente, pues lo ampliamos o no sé. Bien. Aquí ya puedo darme alguna cosa. Si yo, por ejemplo, pulso en este primer cliente, pulsar, automáticamente la parte donde vienen me salen solamente aquellos productos que yo he vendido anda. Si yo le digo a Bicis La Real, si yo le digo, mantengo pulsado la tecla control y además de este pulso anda, pues me sale lo de los dos. Si yo pulso Eurofred, me sale lo de los tres y así sucesivamente. Si yo busco este deportes, es decir, ya hay una cierta integración. ¿Cómo puedo devolver la situación original? Pulsando de nuevo 2 veces sobre el último que estaba. ¿Qué más puedo hacer? Pues yo, bueno, hay que decirle, por ejemplo, que me ponga, puedo arrastrarlo igual que lo hemos hecho así. Este lo ponemos también. Decimos que la cuadrícula sea de 15. También. Y hacemos lo mismo. Es decir, bueno, vamos a ver todo lo que se ha vendido en Madrid. Y me ajusta de nuevo tanto las que son de
solamente son empresas de Madrid con el importe total de las ventas. Si yo además de eso le digo, bueno, pues de este solo quiero saber lo de Neoblanca, entonces ya me dice que es de la población de Madrid y lo que se le sobra para ese cliente específico. ¿Vale? Y, igual, si yo le digo, bueno, quiero Madrid y Sevilla, pues con control, coge Madrid y Sevilla. Si quisiera desde Asturias hasta, pongamos que tuviese una cierta lógica su orden, hasta Málaga incluido, bueno, no me toma con mayúsculas control, no, porque el elemento que he cogido lo voy a hacer entonces. Ya liaste. Me va actualizando a partir del filtro que establezco con población los datos de las otras columnas, en este caso el nombre de las empresas y lo que se ha vendido más y lo que el importe total de ventas en un mismo informe. Igual que hemos puesto una tabla, podemos poner un gráfico circular, podemos ver dónde está situado, etc. Bien. Igual que hemos puesto la venta, podríamos poner las unidades vendidas. O sea, que esto simplemente es tan sencillo como decir, en factor detalle, tengo aquí, perdón, primero tengo que marcar, aquí no, ese me duele, borro aquí, y le digo que me incluya la cantidad. Y veis que lo voy a echar esto un poquito más para que se vea. Ahí va. 632 bicicletas de 3 asientos. ¿Vale? Bien. En este caso, hombre, no es tan, digamos, suave como esto, pero sí es en la misma línea. Es decir, yo aquí me vengo y veis que aquí lo que hago es que el modelo es mucho más amplio, pero es la misma idea. Es decir, aquí ya tengo todas las tablas, aquí tengo varias tablas más, tengo el modelo de datos y tengo la visualización. Pero el esquema general es el mismo. Primero, leer datos. Segundo, transformar esos datos. Y tercero, visualizarlos, crear el modelo de datos y luego visualizarlos conforme nos interese para la toma de decisiones. Bien. Vamos entonces a volver en la parte de la presentación. Estamos aquí, pero me he venido para atrás. Voy a ponerle. Hemos hecho la lectura de datos de diferentes fuentes, medidas de campos y campos salvados, lo vamos a ver ahora. El modelo de datos, veis que se ha creado directamente. Vamos a crear algún campo con alguna relación directa y luego ya elaborar informes interactivos. Lo que haremos será, hombre, no ponerlo tan seco y tan aséptico como son los números, ¿no? Simplemente pondremos algún elemento por más. Bien. Volvemos entonces a nuestro entorno y nos venimos aquí. Ya lo digo, bueno, ¿cómo vuelvo de nuevo a editar los datos o a extraer nueva información? Por ejemplo, a mí me gustaría saber pues más detalles sobre los artículos. Entonces, ¿cómo hacemos para, digamos, extraer más información? Bueno, pues le vuelvo a decir, obtener datos. En este caso es otra. Bueno, no sé si es Excel. Quiero recordar que era artículos que estaba por aquí. No, porque no era el artículo, lo había tomado de otra forma. Creo que eran obtener datos GSO. Más. He hecho distintos modelos precisamente para que se pueda hacer, para que además toméis precaución en unas cosas que os voy a comentar. En este caso, lo que quiero que veáis es que puedo relacionar datos de fuentes de distinto formato. En este caso,
al principio solo hemos cogido un fichero Excel y ahora le voy a decir que conecte con un fichero de texto separado por comas. Y veis que pongo aquí dos artículos, ¿vale? Perdón, dos ficheros que bien los pone como Excel, pero porque en realidad el fichero está digamos, pensado inicialmente para cargarlo luego en Excel, por eso lo he puesto como lector determinado, pero aquí distingo entre artículo por comas y artículos. ¿Por qué? Cuando yo tengo un fichero Excel o cuando digo de algún programa que quiero una copia en Excel, suele hacérmelo en CSV, pero formato de Excel, que es el separador no es la coma, sino el punto y coma. Y eso tiene un sentido porque el formato, digamos, americano, la coma se utiliza como separador porque el separador decimal es el punto. En nuestro caso, como el separador decimal es la coma, el separador de los artículos en este formato de separado por comas no es la coma, sino el punto y coma. Dicho esto, puedo coger cualquiera de los dos, es el mismo, pero bueno, en este caso, aunque veáis que el fichero es Excel, no es Excel, sino que es un fichero texto. De hecho, vamos a hacer una prueba para que veáis que este es el fichero de artículos, lo voy a abrir en vez de con Excel, lo voy a abrir con el bloc de notas. Y veis que aquí pone código, veis los separadores, que es el punto y coma, y cuando llega a 0,7 es el separador de decimales, ¿vale? El cambio, el artículo por comas normal, digamos estándar, sería el mismo. Pero separado por comas y el separador decimal aquí en 0,7 es el punto. Puedo utilizar cualquiera de los dos, pero en mi caso, pues por seguir un poco la línea, voy a abrir este. Este es un fichero texto, codificado que es el archivo de origen es un Unicode UTF-8, lo digo por el tema de las señas, los acentos y todo eso, que el delimitador es el punto y coma y te hace una muestra de los primeros 200. En este caso, ¿qué pasa? Pues que el código del artículo, pues lo ha cogido como un campo, el otro sería la descripción, el precio, el coste, el beneficio, el porcentaje de beneficio sobre las ventas y una categoría, ¿vale? Que tendríamos que a su vez cargar la dosis. Voy a decirle transformar datos. Lo hicimos con el anterior. Volvemos a entrar en Power Query, pero antes teníamos aquí los tres anteriores, facturas clientes y facturas de detalle, y ahora tenemos la de artículos. Volvemos a hacer lo mismo. Resulta que en el código no voy a hacer ningún cálculo. Con lo cual, yo digo que en este caso voy a transformar que en vez de ser número entero, sea texto. Le digo sustituir tipo cambiar. Esta última acción, que es lo que la había hecho previamente, le digo que sustituya la actual. Y voy haciendo el mismo proceso para todos. Es decir, si tengo que cambiar el tipo, lo hago directamente ya en todas las columnas. Por ejemplo, precio. El precio como número decimal. Entonces, le voy a decir que es con número decimal normal. Yo le voy a decir que es con número decimal fijo porque solo son dos decimales, porque es precios. Sustituir el actual. Esto también lo podríamos hacer agrupando, pero bueno, voy a ir haciendo uno por uno para que se vea más claramente. Número decimal fijo. El actual. El beneficio también, número decimal fijo. Este que es un porcentaje, aunque me lo puedo tomar también como un número decimal, lo podría hacer, pero lo voy a decir directamente el porcentaje. Sustituir el actual. Y categoría, como es un código, es un ID, pues lo mismo, no voy a hacer ningún cálculo, entonces le digo que sea número entero. Puedo hacer más cálculos, puedo hacer más cosas, de hecho haremos alguna.
una medida, etcétera, para calcular. Pero por ahora, digo, bueno, pues ya está, ya terminado. Le digo cerrar y aplicar. Le digo que aplico los cambios. Fija, bueno, está avisando que lo que aplique solamente le quedaba, perdón, parece que se me ha cerrado bueno, en todo caso, ya habéis visto cómo se hace, es que se me ha cerrado y no lo tenía ni grabado, me parece. Se me ha cerrado el desktop. Vamos a ver si lo tengo aquí. En todo caso, voy a utilizar el fichero de artículos que tengo aquí, que a su vez también lo he sacado así. ¿Veis? Aquí tendríais, es que se me ha ido el modelo que teníamos hecho. Código, descripción, precio, coste, beneficio, beneficio por ventas y categoría que la había cambiado antes. Esto es lo que habríamos tenido. Y a su vez, ¿qué habría pasado? Pues que el fichero de artículos se relacionaría con el de factura líneas por el código del artículo. Muy bien aquí. ¿Veis? Que el código con el artículo se corresponderían uno a muchos. Con lo cual ya tendríamos el tipo de datos que nos importa. Voy a hacer otra cosa. Como ya habéis visto un poco cómo se hace la mecánica, voy a aprovechar este modelo y lo que voy a hacer es crear interacciones directamente sobre este sitio. Veis que aquí tengo el modelo actual y aquí donde pone, que es la pestaña que estoy utilizando, pues aquí voy a crear otra. Por defecto, la diferencia que tiene es que el fondo es azul, pero es lo mismo. Entonces yo aquí tenía, vamos a hacer lo mismo que teníamos, clientes teníamos el nombre, quiero recordar. Le voy a poner lo más grande. En, en factura líneas teníamos la descripción del artículo, las ventas y la cantidad. También lo vamos a aumentar. Y teníamos la población, por otro lado. Esto es lo quizás un poco más tedioso, bueno, y más en este caso, porque no sé por qué se ha cerrado y no la tenía grabado ni nada, pero es lo más tedioso que el diseño en sí de lo que sería el informe. Pero una vez que está hecho, pues bueno, tampoco he perdido demasiado tiempo en hacerlo uno nuevo. Como veis, sigue haciendo lo mismo, es decir, se relaciona uno con otro. ¿Vale? Bien. Y ahora, en artículo, fijaos que aquí había una tabla que ponía categorías. Habríamos hecho lo mismo en este caso, la tabla de categorías, haríamos lo mismo, en este caso es una tabla fija. Voy a poner en otro sitio la denominación. Otra tabla de la que es el tipo de categoría. Si son accesorios, si son bicicletas, si son componentes, si es componente o si es ropa. ¿Vale? Bien. Volvemos a poner este un poco más en detalle y
la cuadrícula para que sea más... Hay más opciones, pero por hacerlo un poco más sencillo y que nos dé tiempo de plantear las dudas, pues... Bueno, sí, vale. Pero bueno, sí, lo importante es que se vea y que se vea bien. Como todos los datos están relacionados, si yo le digo que quiero ver solo las bicicletas, pues me saldrán solo las bicicletas en todos los sitios donde se han vendido. Si lo que quiero ver son accesorios, pues lo mismo. Donde se han vendido, en este caso no se ha vendido nada, porque pero en el detalle no aparece nada. Si aparece ropa, tampoco, y si aparece componentes, creo que sí que hay algo. Eso es. Que básicamente son bicicletas y componentes. Bien, yo podría hacer que en lugar de que las ventas me aparezcan aquí en número, pues que me aparezcan pues, con esto. Entonces, selecciono aquí y aquí le digo que me ponga de las facturas, quito este elemento de aquí, me vengo aquí y lo quito de aquí, perdón, más. Me viene en este icono amarillo cuáles son los campos que están y le digo que me quite la venta, solo me quedan las cantidades y aquí en este que me ponga las ventas. Algún dato, bueno, en este caso es porque le he dicho, a ver, está sensible hoy el ratón. Bien, vamos a encontrar un gráfico que sea un poco más diferente. Por ejemplo, a ver, bueno, mira, ahora que ya lo he puesto así, mejor. Quizás sea este el que yo quiero. En este caso, combino texto, por ejemplo, pues, no sé, la población, con el nombre de las empresas que son los clientes, con lo vendido en cada uno de ellos, para cada una de los... En vez de ponerlo como texto, lo he puesto como un gráfico, en el cual, si yo ahora le digo que yo quiero ver solamente las bicicletas, son bicicletas, dentro del ciclo me actualiza aquello que está y quita, pues, por ejemplo, quita las gafas, quita. Es decir, sea cual sea el componente visual que yo haya utilizado, por ejemplo, ahora que pongo componentes, que son estos dos, el resto son otros elementos. En este caso son gafas y cascos de bicicleta. Lo demás son bicicletas. Es decir, que hay una continua interacción entre los elementos, de manera que una vez que se ha creado el diseño, lo difícil está en eso, ya cada usuario al que se le dé acceso al informe podrá visualizarlo de una forma interactiva y, digamos, para él mismo, como una especie de servicio autosuficiente. Podrá filtrarlo como quiera y eso no interfiere, es decir, no es el típico informe que se crea, hay que imprimirlo, etcétera, y entonces siempre es estático, sino que aquí cada uno puede jugar, digamos, con los elementos hasta conseguir lo que básicamente consiste en extraer datos de distintas fuentes, pero que se relacionan entre sí. En este caso, factura líneas, clientes venían de un fichero normal, facturas también, factura líneas también, pero factura líneas venía de una tabla y artículos venían de un fichero CSV. Igual podría hacerlo con una estadística web de, por ejemplo, la población por provincias para ver el número de usuarios que hay, el porcentaje de usuarios que han comprado mi artículo con respecto a la población, por ejemplo. ¿Vale? O si es de sexo masculino o femenino, si es por rango de edad, etc. Bien. Una cosa que veis aquí, ya aprovecho y sigo ya con este modelo porque me interesa todo lo que vais viendo por aquí. Una cosa que tiene este modelo, además de todas las tablas que veis aquí, que son estas, bueno, hay dos especiales, por ejemplo, categorías, clientes, facturas, líneas, previsiones, tipo de clientes, etcétera, son tablas normales. Una las he creado yo expresamente en Excel, otra las he obtenido de un fichero de un RP y estas dos, concretamente calendario y medidas, son específicas de Power BI. Y se han hecho por dos circunstancias. Una,
Lo normal es que cuando vosotros vayáis a hacer un un sistema de acceso a la información en el que intervengan las fechas, en este caso la única fecha que teníamos era la fecha de la factura, pero cuando intervengan fechas, lo normal es que os creéis un calendario y, o sea, digamos, un conjunto de datos de calendario. Ese conjunto de datos también está relacionado. ¿Veis que aquí lo he creado? Se ha creado automáticamente. ¿Por qué? Porque a mí me interesa. O sea, por ejemplo, yo quiero saber, en su caso, cómo hace Power BI para, si yo quiero hacer comparativas de trimestres, entre el trimestre tercero de este año y el trimestre tercero del año anterior. O si quiero yo sé, pues por hacer unas previsiones de una comparativa del mes anterior con el mes siguiente, o una previsión del tercer trimestre para ver cómo se supone que sería el cuarto trimestre y cómo serían luego los datos reales. Para eso lo que interesa es crear un conjunto de una tabla, digamos, pero que es una tabla especial, es una tabla de formatos, vamos a llamarlo así, de datos de fechas. En este caso yo solo tengo el número del año, el día, el nombre del día, si es lunes, martes, miércoles o jueves, eso que en Excel es sencillo, cuando le pones el formato del día y le pones las 4Ds minúsculas, el mes, el número del mes, el nombre del mes, el número de la semana, el trimestre. Aquí hay muchas. En este caso se han puesto las más simples, pero hay muchísimas que se pueden hacer. Y luego he hecho otra tabla, es un poco rara, que es una tabla de medidas. Esto ya es otra cosa. Es decir, yo en cualquiera de estas listas yo puedo crear un campo calculado. Me voy a venir a artículos, ¿no? Pues yo qué sé, yo quiero saber, pues, por ejemplo, en este caso, podría no tenerlo, la tabla original podría tener solamente el precio y el coste, y yo querría calcular el beneficio por cada fila. Entonces yo crearía un campo calculador, lo que se llaman aquí medidas o columnas. En esta columna lo que hago es poner una fórmula para que me calcule este beneficio, pero luego cuando yo quiero algo digamos que es global, por ejemplo, habéis visto que aquí yo he puesto, en esta primera, pongo aquí, esta esquina inferior izquierda es el importe total en bruto de las ventas y el beneficio. Cuando en realidad no son importes totales, sino que es, como en este caso, rentabilidad. La rentabilidad me mide la rentabilidad del total, pero yo no quiero hacer un cálculo fila a fila, sino que quiero que que en realidad lo que hace Power BI es crear una columna nueva, sino que quiero que me haga un cálculo en ese momento de la rentabilidad. Para eso hay que utilizar medidas. Cuando yo lo que quiero es hacer un cálculo que es fila a fila y que va a ser, para entendernos, fijo siempre, mientras sean las mismas filas, entonces tendré que hacer un calculado. En general, mi consejo, cuando vayáis a hacer cálculos, si podéis utilizar medidas, mejor. Es más rápido y ocupa menos espacio. ¿Vale? Perdonad que vaya tan rápido, pero es que quiero ver la última parte, que es la de publicar, y aunque sea luego entramos en las cosas, porque os reconozco que eso da un follón de información bastante potente. Bien, pongamos que ya hemos hecho, pues si no es este, que es tan sencillito, es este otro, que es el más elaborado. Ojo, esto no es un cuadro de mando, esto es un informe, en el cual aquí he puesto unos filtros para que me seleccione todos los años. O bien por poblaciones, en vez de ponerle alguna lista, le digo que seleccione aquí todo, seleccione una por una. En categorías que no la hemos sacado todavía, pero sí estaban, si eran accesorios, bicicletas, comprar ropa, el canal si se ha vendido por online o distribuidor de puntos de venta, etc. Estos son datos complementarios que perfilan el dato principal, que son las facturas. Pero bien, pongamos que este informe está hecho, yo lo que quiero es publicarlo. Bien, pues entonces es decir, publicarlo quiere decir trabajar con él para, bueno, pues para
que los demás usuarios puedan ver. Vamos a ver, voy a enseñaros ahora, perdón, esta. Esta es una de mis cuentas, tengo dos, de Office 365. Os dije que Power BI es un elemento independiente, pero digamos, relacionado con. Si yo pulso aquí en mi área de Power BI, ojo, Power BI, pero esta parte es gratuita. Yo todavía, para este caso, yo no he trabajado con la versión Pro. ¿Vale? Aquí tenéis la misma demo de ventas, solo que esta forma de presentarla es diferente. Es decir, ya no está dentro de Desktop, sino que está publicada dentro del servidor de Power BI que tiene para cada usuario en los Office 365. Veis que además esto está mejorando y evolucionando continuamente. Antes solamente tenía las opciones de exportar a PowerPoint, a PDF o a imprimir un documento normal. Después está ahora la posibilidad de compartir con Teams, que esta es reciente y yo creo que ha sido auspiciada por el tema del propio coronavirus. Y luego aquí veremos otra posibilidad que es en insertar y publicar en la web. Bueno, esto sería un poco cómo hago yo para que una vez que yo haya hecho mi informe, pues se lo enseño a todos. Por defecto, es decir, la diferencia entre la versión gratuita y la versión de pago de Power BI, que son 8,40 euros al mes, es que Power BI, la versión gratuita, está muy limitado, de hecho prácticamente no lo puedo hacer, compartir información con otros usuarios. Para eso, los usuarios que reciben la información, que van a interactuar con ella, también tendrían que tener la versión Pro, a su vez como el que la ejecuta, el que la diseña. En este caso, yo voy a hacerlo sin más. Os digo hasta dónde puede llegar y cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. Luego ya vosotros decidís si, bueno, pues tenéis el acceso a la información. Este servicio que está aquí es un servicio web, es decir, no es lo mismo. Aquí yo puedo editar el informe, editarlo, es decir, cambiarlo. Veréis que se parece a Power Desktop, porque aparecen las visualizaciones, aparecen los campos, aparecen los filtros, pero aquí a la izquierda no aparecen ni el modelo de las relaciones entre las tablas, ni las tablas en sí. Yo no puedo hacer un Power Query, no puedo hacer una consulta, eso lo tengo que hacer con Power Desktop. Lo que aquí sí puedo hacer es pues, modificar un poco el diseño o crearlo de otra forma. Una vez que yo he hecho eso, es decir, estando aquí, para yo llevarlo a la web tengo que publicarlo. Lo publico y le digo, voy a decirle que guarde los cambios, de todas formas lo puedo buscar por otro lado luego. De hecho, es que me ha cogido el fondo, lo ha quitado, al final ha tenido algún detalle por ahí un poco raro. Y una vez que lo publico, en mi cuenta, en este caso de Office 365, me dice dónde lo puedo hacer. Si en mi área de trabajo o en ayuda de Office 365. Es decir, en mi área de trabajo porque, fijaos, si yo le digo que lo pongo en otro sitio, que no sea ayuda de, por ejemplo, en un sitio que tengo hecho en SharePoint, me dice, lo enseño para que lo veáis bien. Bueno, en este caso porque le he hecho un cambio, que solo los usuarios con licencia Power BI Pro pueden publicar en esta área de trabajo. Le digo, entendido. Bueno, pues entonces voy a publicar en mi área de trabajo. Ahí sí me deja hacer. Es decir, entiende que es, digamos, lo que tú estés hecho para ti, lo puedes publicar. Le digo reemplazar. Y ya me vendría aquí al informe, que si ahora le digo que actualice, pues me dirá, me habrá quitado el fondo posiblemente, en fin. ¿Veis? Aquí me salen las dos páginas que he creado, la que estaba antigua, pues mira, me ha mantenido.
y la página 1 nueva, que es la que he hecho con estos datos, ¿vale? Bien, ¿qué hago yo con esto? Entonces, posibilidades que tenemos. Una, exportar. Si yo lo exporto a PowerPoint o a PDF, o tanto como a imprimir, esta opción de PowerPoint es una foto fija, es decir, no es interactiva. No es como aquí, que si yo le digo, yo qué sé, Barcelona, pues me actualiza los datos solamente para Barcelona. En este caso no, en este caso es una foto tal como yo en este momento. Si yo le digo que exporte, exporte tal como está, es decir, con los colores así reducidos, etc. Compartir en Teams. Este es nuevo, este es relativamente nuevo. Esto lo que pasa es que tiene que ver con el hecho de que durante el coronavirus Microsoft sacó la oferta de poder dar a usuarios de alta en Teams gratuitamente durante 6 meses. Y supongo que terminará a final de año. Hasta donde yo he visto, al compartir, lo puedes compartir igual, o sea, es igualmente interactivo, porque lo que te hace es abrir una ventana como esta ahí. Pero que a partir de que termine lo del coronavirus o sea, ya pase a ser de pago, será pago Teams o será pago Power BI, pero los dos no creo que lo mantengan. ¿Qué ocurre si yo no tengo una licencia de pago y quiero de alguna forma compartir? Pues solo tengo una posibilidad, que es esta. Me vengo aquí, bueno, voy a coger este de ventas, que es más, digamos, más goloso para entendernos, y le digo insertar y publicar en la web. Público. Lo voy a hacer directamente sobre la web. Y luego lo diré cómo se... Y entonces me dice, lo que yo tengo que hacer es insertar un código. Si lo quiero insertar dentro de un sitio web mío o dentro como un iframe, entonces cojo el de abajo. Le digo qué tamaño lo quiero poner, aunque luego esto es un poco menos relevante. Si le digo 933 por 700, pues me lo cambio aquí, con lo cual... Yo voy a coger la de arriba, es decir, la que es a imagen total. Selecciono todo, error, y le digo control C. Aquí. Cojo una pestaña nueva, lo voy a coger. Creo que me voy a venir. Vengo aquí y digo, esto igual, insisto, lo puedo insertar dentro de mi página web que he hecho en WordPress o en Wix o los que sean y lo inserto como código. De hecho, os voy a enseñar después una página aquí, os voy a enseñar ahora que he hecho eso mismo, pero dentro de Excel. ¿Ventajas de este sistema? Pues como veis, es interactivo. Si pulso aquí, se hace. Esto es web. Cualquier navegador se puede ver, etc. Inconvenientes. De hecho, si yo le doy aquí a este botón de la derecha, se me pone a pantalla completa, con lo cual, más interacción todavía. De hecho, tengo las dos páginas, tanto la 1 como la 2, y aquí igual de interactivo. Inconveniente. Pues el inconveniente está en este botoncito que está aquí a la izquierda, justo de este, donde te dice compartir. Aquí lo puedes compartir con Facebook, Twitter, LinkedIn, por correo electrónico, y sobre todo mostrar este contenido comunicado. Es decir, lo que haces es derivar hacia un sitio público, a un sistema público de presentación de datos. Si son datos correlevantes o son más de muestra, pues vale. Pero cuando son datos, digamos, corporativos y de interés para la empresa, hay que hacerlo con mucho cuidado, evidentemente, porque cualquiera puede coger esto y yo